Dale. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gracias a todas, a todos. Eh, yo voy a seguir un punteo, bastante más que un punteo, digamos, para esta exposición. Después es un poco polémica también la exposición, como para empezar una discusión. Quiero ser lo menos acartonado posible, pero no me da la personalidad, así que voy hasta ahí, hasta donde pueda. Eh, Quizás lo más importante del título de esta exposición es el modificador, es a partir de un cambio de tema. Ese va a ser el punto de vista de lo que yo tengo para decir de algunos asuntos, algunos conceptos que nos tocan, creo que a muchos de los que estamos acá, a muchos de los que estamos acá. No voy a hacer un constructivismo crítico sobre mi propio trabajo, pero sí lo que voy a tratar de decir de alguna forma es que me resulta muy difícil tomar decisiones conceptuales o metodológicas, aunque me parece que en su momento las tomé. Y hay que considerar esto más como un lamento y no como una agenda de trabajo a futuro. Y sin dudas, lo que voy a decir no va a ser un recuento de definiciones de esos tres asuntos que están en el texto, en el título, que es redes, sociabilidad asociativa y comunidad, ¿verdad? Espero que sea más parecido a un café. Como les dije, es algo que, como le decía Sandra hace un ratito, que es algo que nadie va a invitar a una persona a decir lo que voy a decir y le va a pagar un pasaje para hacerlo en un tiempo normal, digamos. Así que nos habilita Zoom, la virtualidad, y la vamos a aprovechar. Cuento en 20 segundos lo que hice y lo que estoy haciendo. Empecé estudiando registros de préstamos de una biblioteca anarquista. Fue justamente por eso que me familiaricé con las bases de datos relacionales y en análisis de redes. Seguí después con peronismo en espacios locales y hace un tiempo empecé a estudiar comunidades comunicadas por módem, haciendo foco en la escena de lo que se llama Computer Underground, que en Argentina es más o menos a principios de los años 90 del siglo XX, 1990. Voy a contar un poco justamente mi experiencia por tres aproximaciones al análisis micro, por tres momentos relacionados con la idea de comunidad. Todos esos momentos están mediados por una certeza, que es que lo político es algo más que prácticas electorales, pero también todos esos momentos están caracterizados por la dificultad de no poder expresar qué cosa es ese plus. Así que voy a hablar un poco del análisis de redes sociales, que estuvo entre mis primeras preocupaciones, otro poco del trabajo con la idea de sociabilidad, y finalmente mencionar cómo fue que para conjurar un peligro de mi trabajo con la idea de sociabilidad, yo creo que es un peligro el populismo implícito en el uso que hacía y hago de esa noción de sociabilidad. Voy a contar cómo me aferré a una idea de comunidad escrita con papel carbónico. Tal vez algunas personas no tengan ni idea qué es el papel carbónico, pero después por chat les puedo responder, digamos. Es decir, una idea de comunidad escrita en su espejo. Ya al final me voy a referir a eso. Yo creo que todo ese tiempo estuve pensando en pequeñas comunidades, en gente pequeña que se junta, que un día florece y que el otro día ya no existe más, ya es historia. Esa manera de empezar la aprendí de Foucault. Foucault en alguno de sus textos dice, creo que toda mi vida estuve pensando en tal cosa, en tal lugar hice esto, tal, hace como, tiene esa muletilla para hacer parecer que que sus trabajos son congruentes, y yo lo tomé eso para todos los informes. Siempre estuve un poco fascinado por el grado de romantización que soporta la escena de la pequeña comunidad. Pero también, por otro lado, creo que estoy, y muchos están tratando de desmagnetizar eso, ¿no? Ese objeto, sacarle ese halo romántico que tiene. Así que empiezo con la escena 1. La escena 1, que es mi trabajo con las bibliotecas anarquistas, con una biblioteca anarquista. La escena se debería llamar Contra Romero y Gutiérrez. En realidad contra Romero, ¿no? Era más difícil antes estar enojado con Romero que ahora. Romero no hacía tantas cosas como para estar enojado con él. Pero ustedes creo que se conocen los textos de Romero y Gutiérrez sobre sectores populares, y en especial el texto sobre bibliotecas. Y yo me preguntaba en ese momento cómo sabían ellos, Romero y Gutiérrez, que los sectores populares leían. ¿Cómo se les había ocurrido ese horroroso concepto de sectores populares?
Así que reconstruí unos años de préstamos de libros de una biblioteca anarquista marplatense, que fueron más o menos 10.000 registros de préstamos. Me llevó mucho tiempo eso, ¿no? Y en el mismo momento empecé a participar de un grupo de investigaciones, el grupo lo dirigía Fernando Devoto, y rápidamente ahí, en ese grupo, conocí las conversaciones sobre prosopografía y sobre análisis de redes sociales. Análisis de redes sociales se llama ahora ARS, digamos, y antes no tenía ese nombre en español, y se le decía Social Network Analysis o SNA, ¿no? María Liliana Laborde, Marcela Ferrari hicieron uso de esa metodología en algunos de sus trabajos y yo también los conocí en el marco de ese grupo de investigación que estoy hasta ahora, ¿no? En ese momento el análisis de redes era un tema importante justamente en los estudios migratorios, de los cuales Fernando Devoto es un referente muy conocido, ¿no? La mezcla entre microhistoria, la Giovanni Levi y los problemas de escalas que el análisis de redes aparentemente venían a conjurar en ese momento no resultaba para nada cuestionable. Circulaban estas dos cosas en la misma taza. El análisis de redes, digamos, es relacional o aspira a serlo. Privilegia las relaciones, creo que ya lo saben todos, privilegian las relaciones las relaciones antes que las propiedades de los nodos. Pero esos vínculos, esas relaciones, no son existentes, sino que tenemos que inferirlas por datos. Es una herramienta poderosa porque puede reponer un contexto de la acción que nos aleje, por un lado, de la idea de racionalidad ultranza del sujeto, y por otro lado, que nos aleje de las categorías analíticas sobreimpresas, que en general la investigación puede hacer, ¿no? Puede decidir. Es tan importante la topología en esos asuntos que la visualización de esas redes terminó quedándose con parte de todo el asunto y en la actualidad es un campo a medio alambrar, casi un campo con autonomía. Visualizar redes antes que producirlas, ¿no? Yo no usé herramientas del análisis de redes sociales con el anarquismo de los 40 en Mar del Plata, pero sí tuve en cuenta algunos de sus principios formales con los que me familiaricé rápidamente. Al principio, yo era más Dora Barranco que Diego Armus, para recordar un poco un debate sobre si el anarquismo fue una subcultura autónoma o no. Pero al final de eso terminé más cerca de Romero y Armus de lo que yo hubiera querido. Cuando empecé a estudiar peronismo en espacios locales, en el mismo Mar del Plata, yo quise usar esas ideas. Pensé que podía mejorar un poco mis conceptos sobre territorio y espacio político, con un trabajo de reconstrucción nominal y cruzamiento de datos de agrupaciones y relaciones locales, es decir, bases de datos. Hice algunos gráficos, pero yo ya tenía en claro una cosa muy importante en el análisis de redes. Si no muestra algo que no se pueda narrar, no sirve de mucho. Y así fue como quemé enormes cantidades de energía en hacer unos dibujitos de mi tesis de maestría. Hace poco, Julio Besub escribió un artículo sobre el análisis de redes sociales en una compilación sobre propuestas metodológicas, un libro que se llama El hilo de Ariadna, que es compiladora Sandra. Y no me pareció extraño que en espíritu ese texto se pareciera a aquellos debates sobre redes de hace muchos años. Pero si cotejamos este texto, el de Besub, con otros también actuales sobre redes, vamos a ver diferencias muy importantes entre disciplinas sociales sobre el mismo tema. Justamente en un terreno donde lo interdisciplinar es celebrado, esas diferencias deben ser consideradas, deben ser discutidas. Pienso en el texto de Erickson sobre teoría de redes, en una compilación de Bensecri y otras, se llama La teoría social hoy, y en el texto de Carlos Reynoso, un antropólogo, sobre relaciones entre teoría de redes libres de escala y las ciencias sociales, es un artículo un poco más viejo. Reynoso es un tipo filoso, duro, muy crítico, y en ese texto, curiosamente, celebra la publicación de un libro de Laszlo Barabasi, que se llama Linked, que no está traducido, y que es muy recomendable, sobre redes libres de escala. En aquel momento, en el momento en que yo me hice con la teoría de redes, más o menos,
La mejor síntesis de los problemas y enfoque sobre redes fue el debate entre el uso débil y el uso fuerte del análisis de redes sociales en la investigación histórica. Franco Ramela apostaba por un uso fuerte, es decir, por tomarse en serio el análisis de redes y aplicar los conceptos y los métodos de ese análisis, y Eduardo Míguez por un uso débil, y los dos escribían en una compilación de María Bier y Hernán Otero sobre inmigración. Pero lo curioso es que leído desde este presente, Ramela parece estar defendiendo un uso débil. En ese momento la importancia de la cantidad de datos no era tan significativa como ahora, porque no se conocían tanto las cuestiones que ahora se llaman algorítmicas. Pero es gracias a eso que hoy puedo afinar la certeza de mi trabajo sobre peronismo, y yo podría decir ahora que me faltaban datos, pero me sobraban categorías analíticas. La escena 2 es justamente mi trabajo sobre peronismo a nivel local. A mí no me pareció un salto muy arriesgado el que me llevó a pensar la cuestión de la sociabilidad y el asociacionismo. No me pareció que daba un salto muy, muy largo entre redes y eso. Un poco por lo que leía y otro poco porque me parece que era un espíritu de grupo y de la época. Pienso que algunas cosas de las que voy a decir acá sobre sociabilidad son súper conocidas por la gente que trabaja esos asuntos, pero yo cuando me interioricé de esos temas me preocupé primero por leer las posibilidades y dejé para el final las contraindicaciones, así que para mí son importantes y novedosas estas cosas que me voy enterando con el tiempo. Adelanto dos problemas muy importantes. Yo en ese momento no me di cuenta de que había un salto justamente muy largo entre metodología, redes y una noción sociabilidad. Y por otro lado, yo leí el artículo de Pilar González sobre el concepto de sociabilidad en la revista Nuevos Mundos, creo que lo conocen, la sociabilidad y la historia política. Lo leí prestando atención a la distinción entre categoría histórica y categoría analítica, que me sirvió de mucho, pero no reparé tanto en la segunda parte del texto, en donde ella deja entrever que en realidad lo que se hace mucho es pensar la sociabilidad asociativa y no tanto las otras. Y por eso yo puse ese término en el título, porque en realidad eso es lo que estaba haciendo. Pero como dije al principio, todavía no sé bien qué son las otras sociabilidades. No me pareció muy difícil saltar de pensar en términos de redes a pensar la sociabilidad, porque estaba convencido, y este es otro aspecto, estaba convencido de que el texto de Romero y Gutiérrez, el texto ese que yo citaba antes, era un texto de historia política. En esa conversación con Fernando Devoto, Fernando me pasó a Maurice Aboulón. Entonces, mi formación sobre sociabilidades, mis inicios en esos conceptos viene de la mano de Aboulón, pero también viene de la certeza de que sociabilidad política es un pleonasmo. Y que las interpretaciones muy generales sobre peronismo tenían que atacarse desde abajo, así, entre comillas, ¿no? Así se hablaba antes, desde abajo. Hago un paréntesis acá. Yo estaba convencido de eso, porque siempre fui peronista. Me terminaron de convencer de que podía hacer eso con mi trabajo a otras investigaciones por ese momento iniciales, incipientes, como la de Mercedes Prohl, un poco menos la de Adriana Kingar, mucho las de Oscar Aelo, con el que conversamos bastante, porque estaba en el grupo. En el 2003, entonces, nuestro grupo de investigación hizo unas jornadas en Mar del Plata grandes, entre comillas, sobre peronismo. El grupo no hacía mucho, había cambiado de tema en todos sus proyectos, de estudiar primera mitad del siglo XX por reforma del 12 y procesos migratorios, pasó a estudiar peronismo a secas. Ahí, en esa jornada, Somar Hacha presentó una primera versión de lo que después sería su texto conocido, creo, muy conocido, sobre sociabilidad política y peronismo, a partir de una lectura muy sugerente de la correspondencia enviada por el segundo plan Inclán a Perón, ¿no? Por mi parte, yo presenté en esas jornadas el núcleo de lo que fue mi trabajo de posgrado, maestría y doctorado. La organización local del peronismo era eso decía yo, la organización local del peronismo era muy importante para explicar su pregnancia, su duración. No debería decir estas cursilerías ahora, pero bueno, eso era lo que pensaba en ese momento.
En los hechos, lo que hice fue reconstruir una escena plagada de personas y agrupaciones que comprendieron y no comprendieron, que avalaron y no avalaron, las formas organizativas pensadas desde espacios provinciales y nacionales sobre ellos. Justamente fue la idea de Omar Hacha, el nexo que me faltaba para conversar con una literatura muy esquiva para tratar pequeños asuntos, muy esquiva para tratar la pequeña escala. Al principio, en el campo de los estudios sobre peronismo, era muy fácil decirle a alguien que estudiar Pigüé era muy poco. Pero en muy poco tiempo se empezó a recomendar a la gente estudiar Carupá, Tortuguitas y así. Yo digo esto para que quede claro, yo pensaba que estudiaba sociabilidad política, pero en realidad contaba agrupaciones. Y ese sería como un problema que veo desde acá en ese momento, ¿no? Leyendo con poco más de atención el homenaje de Pilar González a François Guerra, no las declaraciones que hizo sobre el Gurucúa, leyendo ese texto que salió en Nuevos Mundos, se puede ver mejor que los problemas de la categoría analítica sociabilidad, y ahí ella vuelve sobre el tema de las redes, son muy importantes, digamos. Y también se puede ver, y esto fue para mí más complicado en ese momento, se puede ver el problema de la relación entre asociaciones y política, que no es tan directo. Mi problema fue que yo había estado estudiando las unidades básicas y otras agrupaciones en su relación imaginada con el peronismo, solo con el peronismo. Y eso daba un lugar a encerronas, a cuestiones indecidibles. ¿Qué pasa si yo conozco las declaraciones de una asociación vecinal de 1949 en favor de Perón y también las declaraciones de esa misma asociación vecinal de 1956 en favor de la Libertadora? ¿Qué debo concluir? Está claro que más interesante era pensar la cultura como caja de herramientas, digamos, el circuito asociativo como dador de recursos no disposicionales para la acción, antes que como sujeto histórico. Es decir, pensar la unidad básica como recurso organizativo. Me acerqué en ese momento a la antropología. Ahí, como ya saben seguro, no hay tanta preocupación por la tensión agencia-estructura, algo que tiñe siempre el tema de las redes y el tema de la sociabilidad. Y entonces yo pensé, y efectivamente creo que eso fue lo que pasó, me permitió acercarme mejor a un análisis más formal de las prácticas y ahora más culturales que políticas. Aunque esa separación es un poco problemática. Pero digamos que en ese marco conocí los textos de Karush y los últimos textos de Adamovsky. Y yo creo que en esa línea me quedé bastante más conforme con lo que venía haciendo. La escena 3. Pasé a estudiar comunidades en línea, conectadas a través de módem, antes de que existiera la web. Son comunidades que tal vez ni en los diccionarios figuren. Me interesaron siempre por mi otro interés, que tenía que ver con las cuestiones relacionadas con la web, con la intervención pública en esas tecnologías, conocer las tecnologías, un poco cierta fascinación por esas tecnologías también. Después finalmente terminé vinculando esas dos cosas porque trabajo en los archivos de José Luis Romero y ahí también tengo que pensar tecnologías para el archivo. Es decir, hay como una especie de campo, una intersección entre campos que tenía que ver con historia política y campos que tenían que ver con las nuevas tecnologías de comunicación. En esta escena, yo me pregunto cómo impacta ese tipo de tecnologías en grupos con aficiones e intereses comunes que venían desde antes. Por ejemplo, los fanáticos de la ciencia ficción. Cómo se da esa sociabilidad en situaciones de transición tecnológica. Aquí en ese campo, en el campo de los estudios de las comunidades virtuales, entre comillas, el término comunidad está dado por supuesto, justamente porque hay sucesivas capas tecnológicas que habilitan a conseguir eso como un espacio y que es en realidad un circuito o una red, ¿no? Los debates son más bien, están más bien pensados alrededor del término subcultura, justamente un término que me recordaba estos asuntos de historia política previos, ¿no? Sin embargo, para mí, más interesante que discutir ese concepto ahora y siempre, digamos, es pensar los cambios y continuidades y menos las características de la comunidad en sí misma, ¿no?
Recapitulo antes de contar la sugerencia final que puede aportar este momento a mi trabajo previo, a mi trabajo sobre peronismo, que no es tan previo porque siempre hay algo que tengo que hacer sobre eso, ¿no? Tanto en el tema de las redes como en el tema de la sociabilidad, mi conclusión es que tuve y tengo algunos problemas con las categorías analíticas. En cualquier caso, yo ya sabía lo que iba a buscar: actividad política, pertenencias, afinidades, adhesiones. Y los datos para dar cuenta de esas relaciones o provenían de fuentes sobre esas mismas relaciones o eran datos que no tenían una única explicación posible, que daban lugar a conjeturas, pero no a certezas. Siempre me sentí un poco incómodo al usar el término sociabilidad como si fuera una fórmula que explique algo, como si estuviera antes o debajo de otra cosa, digamos, o antes o debajo de la política. En el análisis de esas comunidades que se conectaban por medio de computadoras y teléfonos, encontré una propuesta que creo podría ser buena, independientemente de la tecnología de la que estemos hablando, sobre la que se aplique. Está en un libro sobre el spam, es una historia del spam, la historia de Finn Brunton, se llama Una historia oscura o la Shadow History of Internet. La definición de spam, la cito, es esta: el spam es la diferencia entre lo que los humanos somos capaces de atender y evaluar y el volumen de material que nuestras máquinas son capaces de generar y distribuir cuando se usan al tope de su potencia. Lo curioso, lo que me llamó la atención, es que para Brunton, spam, que justamente es como la viruta, el resultado de la fricción entre máquinas y humanos, porque está pensando el sistema tecnológico como humano-máquina, me llamó la atención, digo, que para Brunton el spam es la forma negativa, es el anverso de los valores igualmente vagos, dice él, que se confieren al término comunidad. Es más, dice Brunton, algunas comunidades tuvieron que definirse para tratar el tema del spamming. Migrado ese asunto a cuestiones sobre peronismo y sociabilidad, yo podría decir, también las prohibiciones, los retaseos, las denegaciones de la sociabilidad podrían ser considerados como parte de los atributos del encuentro y la formación de ideas comunes en el peronismo. Sin meterme demasiado, me interrogo ahora sobre esa profunda sospecha de la política que comenzó antes de 1946, pero que se prolongó a lo largo de todo el tiempo, por lo menos durante todo el primer peronismo. Es decir, que comenzó con los militares, el golpe del 43, pero que siempre fue parte de los modelos de organización propuestos por las élites nacionales del peronismo hasta 1955. Es decir, cómo organizar la organización política, la organización sindical, etc., ¿no? El movimiento en general, siempre estuvo la sospecha de que la política no era una buena cosa. Por supuesto, yo sostengo que en los trabajos que escribí, sostengo que esa idea se olvidó después del golpe de 1955, no volvió a aparecer, por lo menos con la fuerza que aparecieron en ese primer momento. La idea de que las unidades básicas no había que ir a hacer política, sino a colaborar con compañeros y compañeras, a cortar el pelo, a ayudar, es una idea muy nítida en el espíritu de una comunidad organizada imaginada, pero me parece que efectivamente desaparece en el 55 en las actividades del peronismo después del peronismo, para usar una frase de Julio Melón, ¿no? Yo no estoy tan seguro ahora de sacar esas regulaciones que me parecen de derecha, medio fascistas, militares sin duda, de la sociabilidad popular. Pero esto es una hipótesis escrita de la comodidad. Me parece más importante que esta idea del lado oscuro del concepto de comunidad pueda conjurar un poco las a veces exagerada celebración de la vida asociativa que suelo hacer y solía hacer en mis escritos. Así que me parece que ese último elemento podría ayudar un poco a las certezas que no tenía antes y de las que no tengo ahora tampoco. Así que, bueno, acá termino y los dejo a ustedes con preguntas e insultos. Bueno, gracias, Nicolás. ¿Me escuchan bien? Bueno, lo que vamos a abrir ahora es una serie de preguntas, así que yo les pido a ustedes que o levanten la mano, la manito azul, y si no pueden, no la encuentran, en la barra inferior hay una carita que dice reacciones,
que tiene un pulgar para arriba, eso también puede ser una opción, digamos, para los que quieran preguntar. Así que, El chat, díganme. ¿no? Se escuchó, ¿no? Mínimo se escuchó, ¿no? Está bien. Eso ¿Se escuchó a todo veces. bien? Dale, Ronnie, habilitate el micrófono y participa. Ah, Laura también. No, decía Bueno. que se escuchó todo bien, pero adelante, Laura. Bueno, gracias. Gracias Sandra y Micaela por traernos esta posibilidad nuevamente. Celebro, semana a semana celebro más las características y lo que esto nos posibilita, ¿no? Y bueno, por supuesto, gracias Nicolás, es un gusto haberte escuchado. Y me quedé pensando, te escuchaba y me quedé pensando en una de las primeras cosas que dijiste, y es, bueno, la cuestión de la categoría de redes. Me parece que, más allá de otras categorías con las que yo trabajo y me convencen y me identifican, que tienen que ver con la historia social británica y demás, y con el marxismo, me parece que redes tiene una potencia explicativa y tiene una versatilidad para ser pensada en momentos que parecerían imposibles de poner en contacto, ¿no? Personalmente yo la usé y luego pensé que ese uso fue insuficiente en un trabajo sobre organizaciones armadas en los años 70, muy lejos de pensar en términos de sociabilidad, aunque bien lo hubiera meritado, ¿no? Esa problemática. Y bueno, esto me parece saludable, muy interesante volver a escuchar cómo esto sigue multiplicándose o creciendo, ¿no? Me parece esta consideración sobre redes y esto, ¿no? Una apelación a quienes han trabajado profundamente con este concepto y sobre este concepto, bueno, quizás generar una instancia hasta pedagógica, diría, ¿no? Para historiadoras y historiadores acerca de, bueno, insistir con la centralidad que esto pueda tener, más allá que la sociabilidad no sea un tema central para cada investigación. Así que, bueno, eso. Me gusta mucho volver a escuchar o seguir escuchando sobre este tema. Gracias. Bueno, Ronnie. Ahora sí. Bueno, no, en realidad es una consulta puntual. Primero agradecerle a Nicolás por la exposición y saludar a todos los compañeros y compañeras que están en la charla. Me interesó mucho sobre todo el recorrido que usted planteaba, Nicolás, en la primera parte, donde hacía un desarrollo casi historiográfico sobre grupos de investigación, influencias y tendencias, lecturas que se estaban haciendo. Previo a ese cambio que usted explicó que tuvo el grupo de investigación que rondó hacia el tema de la segunda mitad del siglo XX y centrándose más en el peronismo, por una cuestión personal, particularmente estoy más interesado en el periodo previo, y me gustó ese recorrido historiográfico. Quisiera preguntar si podía explayar un poquito más alrededor de esos debates que tuvieron con la idea de Romero y Gutiérrez. Y una idea que me quedó pendiente, usted dijo que en un momento, en busca de reforzar conceptos y teorías, hizo un acercamiento a la antropología, y quedó como ahí pendiente si podría hacer alguna afinación un poco más precisa. Entiendo que es a una antropología más de tipo culturalista, si a lo mejor se podría ampliar un poquito ese aspecto. Eso por lo pronto. Bien. Diego, dale. Habilita el micrófono y pregunta. ¿Qué tal? No encontraba la manito, por eso usé mi... Usátela. Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo de Nicolás, yo lo vengo leyendo hace mucho, y me parece como quería hacer una reflexión general sobre lo que planteó acá, que me parece hay dos cosas bien interesantes
en su trayectoria, que me parece que está bueno que ponerlas así, compartirlas de este modo. Una es los cambios de tema de investigación de Nicolás a lo largo de su carrera. Nuestra comunidad no es tan, o no ve con tan buenos ojos en general los virajes, ¿no? los cambios tan abruptos. Otras comunidades académicas esto es más habitual, pero la nuestra no. En general uno estudia algo, lo va profundizando, reformulando, se va corriendo lentamente, un poco a los márgenes, etcétera, pero se mantiene cerca de un tema buena parte de su vida académica, ¿no? Nicolás Quiroga nos muestra una trayectoria, en este caso, atípica para la historiografía argentina, ¿no? Alguien que, sobre todo, su quiebre, ¿no? Su pasaje del estudio del peronismo, donde es un referente en ese tema, y se mueve a construir un objeto de estudio bastante diferente, aun cuando uno puede encontrar, por supuesto, líneas teóricas de continuidad, problemas de fondo que conecten los temas, pero son mundos totalmente diferentes. Y me parece que es una transición exitosa, ¿no? Nos muestra que eso se puede hacer. Lo digo porque yo también estoy pensando en qué momento voy a cambiar de tema, entonces me parece, digo, que eso es estimulante, ver una trayectoria que plantea eso. Por otro lado, también es interesante la ambición interdisciplinaria, sin ponerle tanto nombre complicado, ni transdisciplina, ni hacer tanta puesta en escena con ese tema. Me parece que Quiroga siempre intentó eso, ¿no? Él tiene problemas que resolver y se agarra de donde puede, ¿no? Entonces va a la antropología, va a los estudios culturales, no se mueve, y eso me parece que se nota y que también es bien interesante, ¿no? Es decir, cómo la interdisciplina no se construye como un punto de partida, sino como una necesidad metodológica del objeto que uno construye, ¿no? Me parece que a veces se construye, me parece a mí metodológicamente al revés. Uno parte de tener que ser interdisciplinario, de tener que, ¿no? Y me parece que es plantearse un problema y a partir de ahí la necesidad de encontrar las herramientas apropiadas para construir una explicación satisfactoria. Yo quería plantear esas dos cosas más generales que me parecen bien interesantes de la presentación de Nicolás. Bueno, ¿alguien más? Yo estoy yendo de una Claro, pantalla a otra pantalla a para otra. para ver si hay un alguien. monitor de 48 pulgadas. Claro, ¿no? Que tenemos muchos participantes, Nicolás. Has convocado 26 personas, entonces bueno. Acá, Patricia quiere preguntarte algo. ¿Qué haces, Patricia? Hola, ¿cómo andas, Nicolás? ¿Para qué me fui? Quería preguntarte cómo superaste ese salto de contar asociaciones a hacer estudios de sociabilidad. No, superé. Bien. ¿Algo más? No, eso era solo. Bueno, acá hay otra, está Milagros. Hola, buenas tardes. Mi pregunta también un poco puntual es sobre una cuestión metodológica. ¿Cómo trabajó las redes, sobre todo los datos que extraía de las fuentes? ¿Se utilizó algún software, programa particular, base de datos? Está bien. Bien. ¿Alguien más? Bueno, y yo, si no hay nadie más, cierro yo. Me encantó eso de las escenas, ¿no? Que te gustaba más Dora Barrancos que Diego Armus y que después te acercaste más y Romero. Querías alejarte de Romero y terminaste acercándote también a él. A mí hay una cuestión que me pareció muy interesante que vos planteabas sobre el final, pero que tiene que ver con los recorridos previos. Esto que, digamos, sobre las comunidades virtuales, el lado oscuro de las comunidades. Me parece una excelente formulación, el lado oscuro de las comunidades. Y me gustaría que hablaras un poquitito más de esa tensión en esa oscuridad que vos la presentaste a lo largo de estos tres escenarios, digamos, los estudios sobre el anarquismo, los estudios sobre el peronismo y el análisis final sobre las comunidades
virtuales. Bueno, eso solo. Bueno, primero gracias por las preguntas, que si tienen repreguntas no pasa nada, escucho. Milagros, resuelvo primero lo que me preguntó Milagros concretamente, y doy una pequeña vuelta. ¿Qué software usé? ¿Qué programas usé? Software, no sé pronunciarlo bien. Bueno, varios. Lo principal es que si tenés que decidir, tenés que pensar la curva de aprendizaje. Si estás al final de tu proyecto, no agarres una curva muy grande porque es quemar el tiempo. Pero en ese momento yo estaba al principio del proyecto y me gustó lo que iba mirando. Entonces me familiaricé con un lenguaje de programación que era en ese momento llamado Clipper, y me familiaricé con bases de datos relacionales, reconstrucción nominal. Bueno, esto es todo una parte de teoría y otra parte de concreto, práctica. En ese momento yo usé Access. Usé Access porque lo tenía en todas las máquinas que podía usar en mi trabajo. En ese momento trabajaba en otra cosa. Entonces usé Access porque era fácil. Access tiene debajo 3 lenguajes mínimo. Uno que se llama Visual Basic para aplicaciones, SQL, y tiene podés meter algunos scripts de otro lenguaje. Entonces, empecé a aprender eso y ya me quedé ahí, a tal punto que me detuvo en el aprendizaje de otros. Pero concretamente ese ya funcionaría cualquier cosa. Y después cuando tuve que trabajar redes, conocí un montón y usé, en ese momento era como lo más, era el Payek, que todavía se usa, es muy potente, sobre todo con los algoritmos. Ahora hay un montón más. Desde Gephi hasta Palladio hay un montón más, y los historiadores usan muchos, y Palladio, por ejemplo, es uno bien hecho para historiadores e historiadores, así que ahí tenés una oferta enorme, no hay que marearse. Sobre lo que me preguntaba Ronen. Primero lo de la antropología política. Es verdad que en principio era antropología en general, antropología política en general. La verdad que leer los textos de los funcionalistas de periodo entre guerras es fascinante. Pero eso ya lo vienen haciendo los que trabajaban antropología política e historia política acá. Entonces yo lo fui conociendo también por los trabajos concretos, caso Balbi o caso Soprano en el momento en que trabajaba peronismo. Pero me interesó mucho más la antropología política brasileña. Beatriz Heredia, todo lo que es el tema de adhesión. Ellos tienen un presupuesto básico que es que la gente no se vincula de manera definitiva, tajante, exclusiva con los líderes políticos, sino que adhieren. O sea, que habla de tiempos de la política. Ahora, a veces es importante y a veces no. Y el problema ahí es que no coincide a veces con lo que nosotros creemos que es importante. Por ejemplo, nosotros jugamos mucho sobre la idea de política y elecciones. Y a veces las elecciones no son muy importantes en la vida de las personas, entonces mi pregunta sobre si eran importantes las elecciones municipales o la de 1946 o la de 1948 aparece ahí, con esa pregunta de la antropología brasileña. Después, si buscas el grupo de Beatriz Heredia y algunos otros grupos más, tienen muchas publicaciones sobre política. Y la otra es que cuente un poco lo de Romero y Gutiérrez, que es un poco también lo que hablaba Sandra. Una anécdota lo cuenta mejor. Porque yo ahora para hacer las obras completas de José Luis Romero, la digitalización de las obras completas de José Luis Romero, trabajo con Romero. Es un trabajo en el cual yo no hablo de sus escritos en los diarios. No podemos hablar, no nos podríamos comunicar de esa forma. Pero por otro lado, trabajo muy cómodo con él. Entonces, la anécdota tiene sentido porque en el momento en que yo quise escribir algo en contra de Romero y Gutiérrez, yo ahora rescato un poco esa ira, porque la ira que uno tiene, la ira política, es una curiosidad. Entonces, uno está todo el tiempo buscando cosas, argumentos contra eso, es psicoanalítico. Entonces, estaba buenísimo. Pero cuando Devoto, yo le propuse que me dirigieran la beca, en una beca que me presenté, Devoto me dice, bueno, escriba algo, y yo después, hablamos, tengo que hablar por teléfono porque no estaba en Mar del Plata.
Entonces escribí algo contra Romero y Gutiérrez, sin tener nada, de ningún dato, nada, no me gustaba. Y él me dijo una cosa muy importante, me dijo, uno nunca sabe quién lo va a leer. Eso, así me dijo, porque él hablaba así también, medio sentenciosamente. Y tenía razón, porque finalmente Romero leyó mis trabajos, estuvo en mi defensa de tesis de maestría. No estaba de acuerdo con muchas cosas, pero estuvo y bueno, habló bien, o sea que podía escribir de otra forma, sin ira. Digamos. La ira intelectual no quiere decir que yo no pueda leerlos. Y de hecho los leí tanto con la intención de que con los datos poder contrarrestar eso, que al final esas intuiciones que ellos tenían sin datos, porque si hubiesen tenido datos sobre lectura en bibliotecas, los hubiesen puesto. Eran mejores que las intuiciones que yo tenía con datos. Así que ahora no tengo una opinión muy negativa de esos trabajos leídos mucho tiempo después, ¿no? No sé si contesto algo, pero digo que es un poco, me parece la escena intelectual de una persona que tiene 20 y pico de años, es un poco eso, ¿no? Gracias, Diego, por los comentarios, pero yo a veces me quedo con, por ejemplo, se agarra de lo que puede, y es un poco eso. A veces no estoy satisfecho con, por ejemplo, con la idea de sociabilidad. Con la idea de sociabilidad nunca estuve satisfecho. Es un lindo lugar para trabajar, pero nunca terminó de cerrarme porque no sabía si estaba describiendo algo y si esa descripción me podía llevar hacia un camino que me permitiera comprender esos procesos que veía. ¿Qué estaba diciendo cuando la gente se junta? Que la gente se junta, ¿no? Entonces era un problema. ¿Qué valor tenía esa categoría como categoría analítica? Y en realidad lo que uno, me parece en mi caso, te das cuenta, la promesa de las redes, un poco para retomar lo que había dicho inicialmente, perdón que Paula, ¿no? Pascuali, no. Laura. Laura. Lo que había dicho Laura inicialmente es la potencia de las redes ahora, es que justamente con una masa de datos suficiente, pueden generar categorías analíticas no humanas que pueden ser, que son importantes para la intuición, para el primer momento de la investigación. Entonces, mezclo las dos cosas porque me parece que buscando, volviendo sobre los temas de hace mucho, encuentro que mi problema más importante era ese, el de las categorías analíticas. Y por eso me agarraba de cualquier cosa, porque si hubiese encontrado o me hubiese satisfecho una línea, me hubiese quedado ahí. Patricia, un poco es eso, Patricia Orbe, también es un poco eso. Te das cuenta que cuando Pilar Bernaldo habla sobre eso, dice, bueno, pero es un poco lo que hacemos, es hablar de asociaciones más que de sociabilidad. El tema que yo siempre pensé que era un pleonasmo, sociabilidad y política, es decir, que era algo que estaba bien y nunca más iban a separar y que era como redundante, en realidad ella dice, no es redundante y hay un problema porque no necesariamente la agrupación puede ser pensada como un sujeto político, puede ser un recurso para la política. Y de hecho, ella dice, en algunos momentos así funcionó. Me parece que eso yo no lo tuve muy en cuenta cuando leí por primera vez ese texto, y me conformé con retomar lo de categoría analítica y categoría histórica, y dije, bueno, para mí es una categoría analítica la noción de sociabilidad, y con eso voy a andar. Al poco tiempo me di cuenta que no estaba hablando de sociabilidad, sino que estaba reconstruyendo agrupaciones, asociaciones, fomentismo, vecinalismo, etc. Pero como dije, me daba lugar a unos problemas enormes para entender cómo funcionaba ese fomentismo. Porque como era medio populista, y sigo siendo, entonces me inclinaba más a pensar que el fomentismo se activaba por el peronismo, y bueno, ahí cerraba. ¿No? Es todo un debate es otro debate. Y creo que me queda lo de Sandra sobre el lado oscuro, sobre esa idea de Brunton sobre que la noción de comunidad, que el reverso de la noción de comunidad es el spam, es lo que queda, lo que se considera como no comunitario.
pone en peligro la comunidad. En el caso concreto de las comunidades virtuales, eso lleva a ¿qué? A que uno se ponga a ver con atención cómo se construyen las reglas de administradores o administradoras de redes para evitar el spamming, es decir, las reglas que definen los límites de una comunidad. Por ejemplo, las reglas de un foro. O sea, hay un autor llamado Owens que dice, las reglas de un foro, lo que hace el administrador de un foro, por ejemplo, de un foro Sotero, él era administrador de Sotero, son fundamentales y definen los límites de lo que va a ser esa asociación, ese grupo de gente trabajando. Si como administrador él pone el botón de participar arriba, define que todo el mundo puede participar sin leer. Si lo pone abajo, define que todo el mundo tiene que leer, por lo menos tendría que leer para poder intervenir. Esa sola regla modifica los bordes de esa comunidad. Yo tomé eso como referencia porque, en definitiva, yo había pensado que las reglas que Perón quiso imponer a la organización de las unidades básicas eran un problema para las unidades básicas, para la vida política. Y ahora me doy cuenta que tal vez esa sospecha de la vida, de la política, la sospecha que tenían los militares del 43, pero que también se fue llevando a todas las organizaciones posteriores del peronismo, quizás esté también incorporada en el imaginario de la comunidad organizada de los distintos grupos peronistas que van a aparecer de 1955, después de 1955. No lo sé, pero digo, tal vez hay que mirar las reglas y no considerarlas como que atentan contra la vida asociativa. Para mí eran reglas de derecha, eran reglas fascistas, por eso yo le tenía inquina a esas reglas y las miraba como que estaban deconstruyendo, que estaban arruinando un poco la vida asociativa. Ahora pienso que es el reverso de la noción de comunidad, y que en definitiva define cierta significación de esa comunidad. Pero como te digo, es más fácil decirlo ahora que no tengo que hacerlo que antes. Esto no es una pregunta, digamos, tiene que ver también con una percepción, con una sensación. Digamos, en base a estas transformaciones que vos tuviste en tus investigaciones, mirándolo como si fuera un cristal, digamos, mirando el peronismo a través de eso, ¿cuáles te parece a vos que son las líneas fundamentales de los estudios sobre el peronismo? Y ya no vamos a hablar de peronismo histórico, vos estás haciendo referencia sobre todo a una época que para mí resulta sumamente atractiva, que es post-55, y digamos, es mirar de otra manera también los 60, es decir, yo sé que vos no lo estás trabajando, pero te estoy diciendo, bueno, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Cuáles son tus intuiciones alrededor de las investigaciones sobre el peronismo post-55? No, a mí me parecen que hay cada vez más y cada vez son más fuertes porque, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, post-55, yo estuve toda mi formación, mirá que había gente que me decía, tenés que hablar de las mujeres, ¿dónde están las mujeres acá? Poca gente te lo decía, ¿no? Pero había gente que, Mirta Lobato, por ejemplo, todo el tiempo cada vez que leía algo me decía, ¿dónde están las mujeres acá? Y yo le decía a Lobato, pongo en términos de anécdota lo que es más relevante si lo planteamos conceptualmente. Yo le decía a Lobato, no puedo poner lo que dicen de las mujeres en los diarios porque es una porquería. Y entonces me vas a hacer que yo diga una porquería y entonces me vas a condenar porque hablo mal de las mujeres. Son 2 líneas por un año de lectura de diarios. Y en esas 2 líneas las mujeres pintan una pared. Yo no entendía bien cómo funcionaba, porque en definitiva el argumento de ella era mejor que el mío. El argumento de ella era problematizar. No la ausencia de información, problematizar, construir una pregunta. Y de hecho esto es lo que está pasando, que salen las fuentes, los documentos de cualquier lado. Ahí está Florencia, incluso Leandro también, ellos pueden, y Patricia. Es decir, las fuentes sobre mujeres no estaban escondidas, estaban y yo no las veía. No veía los temas. Entonces ahí hay muchos temas que aparecen, que cruzan el peronismo nada más que una cantera, y entonces van ahí, a mí me parece eso interesante. Ahora, segunda cuestión, por otro lado, si uno ve la literatura gris de estudios sobre el peronismo, es otro tema,
Porque la lógica de los congresos, es decir, la literatura gris es artículos, ponencias, la lógica de los congresos es, no voy a recuperar mucho para atrás. Si alguien trabajó Pigüé, bueno, tal vez lo pueda trabajar yo. Bueno, lo menciono y listo. Eso es otra cuestión, que yo lo veo lo pienso como, más bien como una traba, como son los problemas inherentes a la profesionalización. Una discusión más grande, ¿no? Esa mezcla es. Bien, bueno, ¿alguien quiere decir algo, participar, hacer otra consulta? Bueno, damos por cerrada la segunda intervención, todo un éxito. Nicolás. Bueno, gracias por estar ahí, escuchar, aguantar. Muy, muy, muy agradecidos. Esto, como las clases, estamos experimentando, todos estamos de alguna manera aprendiendo y también capitalizando estas nuevas formas de hacer historia, de comunicar. Bueno. Y me parece que la reunión pasada ocurrió lo mismo. No solamente estamos gente de Rosario y Mar del Plata, hay gente de otros lados. En la reunión pasada ocurrió lo mismo, y que no se repiten, es decir, que tiene que ver con los intereses. Aquí veo de los que conozco, gente de Santa Fe, de Tucumán, creo que de Resistencia, ¿puede ser? De Resistencia. La semana pasada tuvimos también de La Pampa, Tandil, bueno, Buenos Aires. Bueno, me parece que esto nos abre una puerta a poder discutir de otra manera y a presentar problemáticas y perspectivas que si no siempre tenemos que esperar a las instancias más formales y más clásicas como son los encuentros y las jornadas. Así que muchísimas gracias. Florencia, Nicolás, me parece que estaba hablando. Florencia, gracias Patricia por lo que pusiste, gracias Sandra por la invitación y a todos por estar, todas por estar acá. Pero creo que Florencia estaba hablando, o estaba queriendo hablar, o estaba hablando para otro lado, no para acá, ¿no? Florencia, si querés, liberá el micrófono y te escuchamos. Está Florencia, ¿no? Se fue, saludo nomás. No, bueno, saludo. Gracias por la invitación y por aguantarme un poco, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias, Nicolás. Gracias por sumarte, Nos vemos la próxima. por aceptar por aceptar la propuesta y por sumarte, digamos, a la actividad. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, les agradezco muchísimo a todos los participantes. Les vamos a avisar. Esto pretendemos que sea... si no todas las semanas, por lo menos cada 15 días, ya tenemos agendadas 3 charlas más, pero tenemos que definir todavía días y horarios. Así que, bueno, los vamos a estar invitando para que, si les interesan, puedan participar. Me parece que todo sucedió con bastante éxito, así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Un gusto haber compartido la tarde con ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Hay un montón de saludos en el chat también. Dale, sí, los vi, gracias. Buenas tardes.